Muy bien, muy bien, muy bien. Son las 7:05. Tenemos, a ver, 36 participantes. Vamos a hacer algunos problemas de dinámica de fluidos. Algunos problemas de dinámica de fluidos. Voy a compartir la pantalla para poder ver el tema. Bueno, aquí está. Entonces, problemas de dinámica de fluidos. Ya todos sabemos de que hidrodinámica estudia a los fluidos en movimiento. Hidrodinámica estudia a los fluidos en movimiento, ¿no? Hidro significa fluido, dinámica, movimiento. Hidrodinámica estudia a los fluidos en movimiento. Hay dos ecuaciones que gobiernan la dinámica de fluidos. Una de ellas se llama la ecuación de continuidad. Expresa la conservación de la masa. Ecuación de continuidad. Y además hay dos expresiones. Una corresponde al caudal másico y la otra al caudal volumétrico. Caudal másico. Esta primera es de caudal másico. El caudal másico en cualquier parte del tubo es constante. Sea la parte ancha, angosta, cualquiera que sea, es constante. Caudal másico. Densidad por área 1 por velocidad 1 en el punto 1 es igual a densidad por área 2 por velocidad 2 en el punto 2. Por supuesto, el caudal másico se mide en kilogramos por segundo. Y la otra expresión se refiere al caudal volumétrico. Caudal volumétrico. El volumen que pasa por la parte ancha es igual al volumen que pasa por la parte angosta o en cualquier sección del tubo. Caudal volumétrico. Entonces, eso es. El área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Y el volumen se mide en metros cúbicos por segundo. O cualquier otra unidad de volumen. Y la otra ecuación es la ecuación de Bernoulli, que está aquí al final. La ecuación de Bernoulli que expresa la conservación de la energía. La ecuación de Bernoulli que expresa la conservación de la energía, que está aquí. Esta segunda ecuación, o más bien tercera, es la ecuación de Bernoulli. Casi todos los problemas de dinámica de fluidos se resuelven con estas ecuaciones. Con la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli, sea de caudal másico o de caudal volumétrico según lo que se pretenda resolver y según los datos con que se cuenten. Estas entonces son las ecuaciones que ustedes tienen que memorizar y que vamos a comprobar en el examen oral. Hidrodinámica estudia los fluidos en movimiento. Y las ecuaciones son dos, la ecuación de continuidad, una de caudal másico, que dice que el caudal másico en cualquier sección del tubo es constante. Y la otra de caudal volumétrico. El caudal volumétrico en cualquier sección del tubo es constante.
Ambas ecuaciones expresan la conservación de la masa. Y la ecuación de Bernoulli que expresa la conservación de la energía. Entonces, estamos para la solución de problemas de hidrodinámica. Aquí he apuntado un problema. Ahí está una tubería. En esta tubería ustedes pueden apreciar que hay una sección más angosta y otra sección más ancha. El punto 1, que está aquí, está a la altura 1 del nivel de referencia. El nivel de referencia de altura 0 está en la parte inferior. Y la parte angosta está a una altura h1. Y sufre o experimenta un ensanchamiento, se hace más ancho la tubería, y el punto más ancho está a la altura h2. Entonces, esa es la gráfica. Una tubería de diferente diámetro y que los puntos 1 y 2 se encuentran a diferente nivel. El problema dice, por la tubería mostrada en la figura, circula un aceite de densidad relativa 0,8 a una velocidad de 18 kilómetros por hora en la parte angosta. Los diámetros son 15 centímetros y 20 centímetros respectivamente. Y están situados a 30 centímetros y 50 centímetros del nivel del suelo, respectivamente. Calcular, inciso A, el volumen volumétrico. Calcular el volumen volumétrico. B, el caudal másico. Y C, la diferencia de presiones entre los puntos 1 y 2. Bien. Entonces, he ahí el problema y la gráfica. Podemos anotar los datos. Aquí están los datos. Densidad relativa, 0,8. Entonces, densidad 0,8. Evidentemente, la densidad relativa no tiene dimensiones. La densidad relativa no tiene dimensiones. O sea, no tiene unidades. Luego tenemos que la velocidad en la parte angosta. La velocidad en la parte angosta. O sea, en la parte angosta es de 18 kilómetros por hora. Llamaremos aquí como está el punto 1, la parte angosta, y el punto 2, la parte ancha. Velocidad 1, 18 kilómetros por hora. Es la velocidad 1 en la parte angosta. El diámetro 1 es 15, el diámetro 2, 20 centímetros. Y las alturas son de 30 y 50. Entonces tenemos aquí el diámetro 1, 15 centímetros, el diámetro 2, 20 centímetros, y la altura 1, 30 centímetros. Bueno, aquí vamos a primeramente cambiar las unidades al sistema internacional. Al sistema internacional. Kilómetros por hora lo llevamos a metros por segundo. Para eso multiplicamos por un factor de conversión que podemos colocarlo con quebrados de esta manera. Entonces, sabemos, por ejemplo, que un kilómetro equivale a 1000 metros. 1000 metros. Y una hora equivale a 3600 segundos. Entonces, de esa manera, tenemos en metros por segundo.
¿Cuánto sale? Por favor, pueden calcular con 5 su metros. calculadora. ¿Cuántos? 5 metros sobre segundo. Gracias. 5 metros por segundo. Entonces ya está la velocidad en el sistema internacional. 15 centímetros, hacemos lo mismo, pero esto es más sencillo directamente. 1 metro tiene 100 centímetros, por tanto se divide, equivaldría a 0,15 metros. Y el diámetro mayor de 20 centímetros será 0,20 metros. Bueno, creo que está todo. Bueno, entonces empezamos el cálculo. La densidad relativa. Podríamos quizás calcular la densidad del aceite. La densidad del aceite. ¿Se acuerdan ustedes la definición de la densidad relativa? Que dice que la densidad relativa es igual a la densidad de la sustancia del cuerpo con respecto a la densidad del agua. Eso es. Entonces es igual. En este caso sería la densidad del aceite. Lo puedo poner como simplemente densidad de líquido para que sea más simple. Ya. Sobre la densidad del agua. Sobre la densidad del agua. Entonces aquí tenemos la densidad relativa es la relación que existe entre la densidad, en este caso del líquido que está circulando, con respecto a la densidad del agua. Densidad del agua. De aquí se puede despejar la densidad del líquido. Esto es un subíndice. Entonces tendríamos que la densidad que estamos buscando del líquido, ¿a qué será igual? Bueno, vamos a insertar más bien el símbolo. La densidad del líquido. Despejando esto, será igual a ¿qué? Densidad del agua por densidad relativa. O si quieren, densidad relativa por densidad del agua. Cualquiera. Lo voy a hacer copiar-pegar. Está en el numerador por la densidad del líquido. Perdón, del agua. Por la densidad del agua. Este factor. Bueno, lo hago otra vez, no importa. Por la densidad del agua. Entonces, de ese modo se encuentra la densidad. Ahora, por supuesto, en el término que usamos nosotros. Este es un subíndice y este también. Bien, de esa manera se encuentra, como ven, sencillamente la densidad del líquido. Se hace la operación correspondiente. Ahora, depende qué unidad ponemos de la densidad del agua. ¿Qué unidad ponemos? La densidad del líquido. Como estamos en el sistema internacional, entonces la densidad relativa es 0,8. ¿Y la densidad del agua en el sistema internacional cuánto es? ¿Alguien sabe? Bueno, son 1000 kilogramos por metro cúbico. 1000 kilogramos por metro cúbico.
esta es la densidad del agua en el sistema internacional. Por tanto, la densidad del líquido que está circulando, ¿a qué va a ser igual? 0,8 por 1000 da 800. El 0,8 por 1000 es 800. Entonces, evidentemente, tenemos que la densidad del líquido que está circulando serán de 800 kilogramos por metro cúbico. Entonces ya tenemos todos los datos. Tenemos todos los datos. Recuerden, hemos visto lo que es hemos recordado lo que es la densidad relativa, que es la densidad del cuerpo en cuestión sobre la densidad del líquido. Esa es la densidad relativa. Y de ahí se despeja la densidad del líquido en este caso. Es 800. Muy bien. La primera pregunta dice calcular el caudal volumétrico. Inciso A, el caudal volumétrico. Entonces ya tenemos las fórmulas aquí. Este es el caudal volumétrico. Lo calculamos en el punto 1 o en el punto 2, en cualquiera porque es lo mismo. Pero como tenemos la velocidad 1, haremos en el punto 1. El caudal volumétrico. El caudal volumétrico en el punto 1 será igual a área 1 por velocidad 1. Este es el caudal volumétrico. Bien, la velocidad 1 es un dato, 5 metros por segundo. El área 1 no se conoce, pero sí se supone que es circular. Entonces, el área del círculo, donde el área del círculo a qué es igual. El área del círculo, vamos a un poco achicar la letra. El área del círculo es igual a pi por r cuadrado o pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Cuál quieren hacer? Pi por, haremos con el radio. Pi por R1 al cuadrado. Este es el área. Bueno, eso lo sabemos todos. El área del círculo es pi por diámetro al cuadrado sobre 4 o pi por r cuadrado. Lo que podemos hacer es sustituir, bueno, el caudal volumétrico. El caudal volumétrico es eso. Área 1. Se puede calcular aparte o directamente poner la fórmula, como quieran. Si quieren, ponemos en la fórmula. Área 1 es esto. Por velocidad 1, que es este otro término. Luego reemplazamos los datos. Voy a anotarlo otra vez aquí. Bien. El diámetro 1 es 0,15 metros. El diámetro. El radio será la mitad. Entonces, aquí tendríamos la mitad. 0,075 metros. Estamos en el sistema internacional, no voy a anotar las medidas, o quieren que anote. Si quieren, anotamos. Sería 0,75, estaba esto. 0,75 metros al cuadrado. Y la velocidad 1
es de 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. Bien. ¿Cuánto da la operación? ¿Alguien puede calcular, por favor? La operación. Y eso sería 0,028. 0,028. ¿Qué unidades? Metro cuadrado por metro da metro cúbico. Ingeniero, disculpe, no es ese, no es el resultado, es 0,08. Gracias. 0,08. Gracias. Metros cúbicos por segundo. El caudal volumétrico se mide en metros cúbicos por segundo. Entonces, esta es la respuesta al inciso A. El caudal volumétrico. Entonces, con la práctica uno va fijando las fórmulas. El caudal volumétrico es área 1 por velocidad 1, que también podría ser igual al área 2 por la velocidad 2, cualquiera. El caudal volumétrico 1 es área 1 por velocidad 1, que puede ser igual al área 2 por la velocidad 2. Esta es entonces la solución del inciso A. Es el caudal volumétrico. Ingeniero, Yo. es 0,028. Gracias. 28. Sería eso. Bien. Entonces hemos calculado el caudal volumétrico. Acuérdense que el caudal volumétrico es área 1 por velocidad 1 o área 2 por velocidad 2. Por si acaso, por la ecuación de continuidad, similarmente, el caudal 2 va a ser lo mismo. Porque el caudal permanece constante. Similarmente, el caudal 2 va a ser lo mismo porque permanece constante en cualquier punto del fluido. Ingeniero, perdón por molestarle. El compañero ahorita le acaba de dictar 0,028, no, porque no lo puso él de seguro el pi y da el resultado. Era como lo que dijo la compañera anterior, Sí, 0,08. ingeniero. Ese Sí, salió el ingeniero. resultado. Muy bien. 0,08. Bien, gracias. Está bien, me agrada la participación y evidentemente es importante. Gracias, eso es. Entonces, el caudal en la parte, en cualquier punto es la misma. Es el mismo, ¿no? Es el mismo. Bien, gracias, ese es el primer inciso. El segundo inciso, el caudal másico. El caudal másico que también está aquí. Dijimos caudal másico es densidad por área por velocidad. El caudal másico. El caudal másico, voy a anotarlo aquí. Caudal másico en el punto 1. Es eso. ¿No? Densidad por área por velocidad. Podemos directamente multiplicarlo esto por la densidad, porque ya conocemos el caudal volumétrico. Una opción sería directamente multiplicarlo. Si quieren lo hacemos así. Esto voy a colocarlo con color, a ver, verde. Bueno. Quiero. Lo otro sería volver a multiplicar, pero creo que no tiene mucho sentido eso. La densidad, ya lo hemos calculado, es 800 kilogramos por metro cúbico. 64 sería, ingeniero. Muy bien.
Este es un exponente. Y esto que he pintado con verde es el 0,08 metros cúbicos por... Es el caudal volumétrico, que es 0,08 metros cúbicos por segundo. Igual se puede reemplazar, pero como ya está hecho, no vale la pena repasarlo. De tal manera que esté en el mismo tamaño todo. Ya. Entonces, el caudal másico sale, según el compañero, 68. 64, ingeniero. 64. ¿Qué unidades? Caudal másico. Másico es la masa que pasa. Kilogramos por segundo. Este es el caudal másico. Lo mismo será el caudal másico 2. Lo mismo será el caudal másico 2. Como ven, esto no es tan complicado. Tenemos el caudal másico en el punto 1 y lo mismo será en el punto 2. En el punto 2. Bueno, esa es la solución. Inciso C, la diferencia de presiones entre el punto 1 y 2. La diferencia de presiones entre el punto 1 y 2. Entonces, para la diferencia de presiones, la única ecuación que tenemos con presiones en dinámica de fluidos es la ecuación de Bernoulli. Entonces, copiamos la ecuación de Bernoulli. Copiar. Pegar. Y nos piden la diferencia de presiones, es decir, presión 1 menos presión 2. A ver, voy a copiarlo otra vez aquí. Ya. Presión 2 que está aquí sumando en el segundo miembro, pasará a restar al primer miembro. Presión 1 menos presión 2. Y de aquí lo quitamos. Ahora, estos términos que están en el primer miembro pasarán al segundo miembro. Por ejemplo, este está sumando. Voy a pintarlo con color café. Como está sumando en el primer miembro, pasa a restar al segundo miembro. Este término pasa a restar al segundo miembro. Sería eso. Voy a hacerlo un poco más pequeño para que pueda entrar en una sola fila. Ya. Entonces desaparece de aquí. Y finalmente, este otro término, que estaba también sumando en el primer miembro, pasará a restar al segundo miembro. Pasa a restar al segundo miembro. Y por consiguiente desaparece de aquí. O sea, solamente despejado. Nada más. Si quieren, reemplazan los datos ahí. O si quieren, pueden factorizar. Factorizando, por ejemplo, aquí un medio de densidad. Entre los primeros términos tendríamos eso, donde este término sea factorizado.
Sería eso. Y aquí factorizamos densidad por gravedad. Aquí esto se va. Sería H2 menos H1. H2 menos H1. Sería eso. Entonces, esa es la ecuación, ya despejada. Sería simplemente reemplazar los valores para encontrar la diferencia de presiones. Podríamos colocar las unidades, pero todo está en el sistema internacional. Por razones prácticas, ustedes si quieren, háganlo en su cuaderno con las unidades. Yo solamente voy a reemplazar. Falta la velocidad 2. Falta la velocidad 2. Entonces, la velocidad 2 se puede despejar de la ecuación de continuidad de caudal volumétrico. Claro, se conoce la densidad, se conoce la velocidad 1, se conoce la velocidad 2, no se conoce. Las alturas se conocen, la densidad de gravedad, todo se conoce, menos la velocidad 2. Entonces, cálculo de velocidad 2. Cálculo de velocidad 2. Y eso se hace con la ecuación de continuidad. De la ecuación de continuidad. Despejamos versus 2. Despejando versus 2. Es subíndice. Bueno, pues otra vez. Despejando velocidad 2 es igual a área 1 por velocidad 1 sobre... Aquí lo que no he hecho es sacarlo esto. Ahora sí. Velocidad, no, sigue. Todo esto. Aquí tenía que hacer esa operación. Ahora sí. Despejando B sub 2. Despejar la velocidad 2. Entonces la velocidad 2 va a ser igual a ¿qué? Bueno, se baja abajo, no importa. Velocidad 2 será igual a área 1 por velocidad 1 sobre área 2 por velocidad 2. Simplemente voy a colocarlo de esta manera para que sea más entendible. En el otro miembro está área 1 por velocidad 1, que estaría en el número 2 sobre el área 2. Sobre el área 2. Entonces, eso sería. Se conoce los diámetros, se puede calcular el área. Como el área es pi por r cuadrado, entonces yo aquí he hecho directamente la sustitución de esta manera, que da de una manera más práctica. La ecuación del caudal volumétrico es área 1 por velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2.
De modo que la velocidad 1 se conoce y el área 1 es pi por R1 al cuadrado y el área 2 pi por R2 al cuadrado. De modo que aquí se puede simplificar pi, se simplifica pi y quedaría simplemente velocidad 1 por R1 al cuadrado sobre R2 al cuadrado. ¿Cuánto da? La velocidad 2. Se puede simplificar pi ahí y aquí. Entonces, el radio 1 era 0,075 y el radio 2 será 0,1, porque es el diámetro. Entonces, de esa manera encontramos la velocidad 2. ¿Cuánto sale? Cinco por 0,075 al cuadrado sobre 0,1 al cuadrado. 281,25. 5 por 0,75 al cuadrado sobre 0,1 al cuadrado, ¿no? 5 por 0,075, ¿no? Sí, ¿Cuánto sale? 281 por... no, 281,25. Me sale a mí 2,81. 2,81. Sí, igual a mí 2,81. Ya, sale eso. Gracias, eso es. Un detalle, por si acaso que ya nos damos cuenta. Esta es la velocidad en la parte ancha. La velocidad en la parte ancha. Normalmente ustedes eso lo ven como cuando tienen una manguera y apretan cuando sale agua. Cuando la sección es menor, la velocidad es mayor. Aquí la velocidad es mayor en la parte angosta que en la parte ancha. Entonces, si era 5 en la parte angosta, tiene que ser menos de 5 en la parte ancha. Y bueno, hemos sacado, como han calculado ustedes, 2,812. Ahora sí podemos reemplazar en la ecuación. Ahora sí. Sustituyendo valores. En la ecuación. No voy a colocar las unidades, como dije. La densidad es 800. La velocidad 2 bueno, es 2,81. Voy a anotarlo así. 2,8112 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Este es cuadrado y este 2 es cuadrado. Ya. Aquí la densidad es 800 por la gravedad es 9,8, la altura 2 y la altura 1. La altura 2 es 0,50
menos la altura 1, que es 0,30, según los datos. Eso es. Entonces, esto lo que dé serán presiones, fuerza sobre área, newton sobre metro cuadrado. Me sale 5.269. No sé si alguien me puede confirmar, por favor. 5.269. Menos. Sí, menos. Negativo. 69.06. Así es. Newton por metro cuadrado. Bien. Esta es la solución o la diferencia de presiones. Pregunta, ¿la diferencia de presiones podrá ser negativa? En este caso es negativo. Sí puede. Sí puede. ¿Eso qué significa? Lo voy a anotar. Aunque esto simplemente es análisis de la ecuación, ¿no? El signo menos, ¿qué significa? Significa que la presión 2 es mayor que la presión 1. Por eso negativo. Por si acaso. Significa que la presión 2 es mayor que la presión 1. Ahora, si fuera positivo, la presión 1 sería mayor que la presión 2. Está claro, ¿no? Eso del signo negativo. Entonces, aquí, en la parte ancha, la presión es mayor que en la parte angosta. Lo estamos comprobando con este ejercicio. La presión en la parte ancha es mayor que en la parte angosta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, Marina? Disculpe, ingeniero, ¿podría repetirlo cómo sacó la velocidad 2? Muy bien. Entonces, sabemos que la ecuación de continuidad dice que el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Entonces, de aquí despejamos velocidad 2. Velocidad 2. Despejando la velocidad 2, que está aquí, esta velocidad. Entonces, en el otro miembro está área 1 por velocidad 1. Área 2 que está multiplicando va a pasar a dividir. Va a pasar a dividir. O sea que velocidad 2 será área 1 por velocidad 1 sobre área 2. Despejando. Ese despeje está ya anotado aquí. Esta ecuación. Velocidad será área 1 por velocidad 1 sobre área 2. Pero como dijimos, el área es pi por r cuadrado. El área, aquí hemos visto que el área del círculo es pi por r cuadrado. Entonces, como es pi por r cuadrado el área 1 será pi por r1 al cuadrado y el área 2 será pi por r2 al cuadrado. Entonces, aquí, en lugar de colocar aquí área 1, colocamos
pi por R1 al cuadrado. Este término. Y en lugar de colocar área 2 en el denominador, pi por R2 al cuadrado. Se simplifica pi con pi y queda que la velocidad 2 es igual a la velocidad 1 por el radio 1 al cuadrado sobre el radio 2 al cuadrado. Se hace la operación y hemos sacado 2,812 metros por segundo. Eso es. Muy bien. Ya. Muchas gracias, ingeniero. Ya, con mucho gusto. Y esto quiero una vez más recalcar. Es posible que la diferencia de presiones sea negativa. Eso significa que el término negativo es mayor. En este caso, presión 2 es mayor que la presión 1. Por ejemplo, la diferencia de edades entre la edad de un estudiante, de Michael Villazón, que lo ve, menos mi edad, su edad menos mi edad va a ser negativa. Pero igual son 40 años, menos 40 años. Pero mi edad menos la edad de un estudiante será positivo, más 40 años, pero la diferencia es la misma. Entonces, eso es así. Y como una conclusión más, recuerden, la presión en la parte ancha es mayor que la presión en la parte angosta. Aquí la presión es mucho mayor en la parte ancha que la presión en la parte angosta. Es mucho mayor. Permítanme contarles una anécdota. Hace un par de semestres atrás, cuando las clases eran presenciales, había una estudiante de nombre Natalie Gareca. Natalie Gareca era una estudiante que siempre estaba sentada en la primera fila del aula y en la parte central, frente al pizarrón. Natalie Gareca presentaba sus tareas semanales bien presentables, bien en orden, buena letra, buenos dibujos. Y bueno, en un examen, así examen parcial, presencial, ella era una pregunta parecida, ¿no? Entonces, ella me dice, profesor, a mí me sale positivo, pero yo sé que la presión en la parte ancha debe ser mayor, por lo tanto el resultado debe ser negativo. No se ha equivocado en los datos. Imagínense la ocurrencia del estudiante. Como ella estaba segura de que la presión en la parte ancha es mayor que en la parte angosta, dudó de mí. No se equivocó en los datos, profesor. Dudó de mí. Bueno, a mí eso no me molesta, al contrario, me alegra que se cuestione al docente, porque también puedo equivocarme, ¿no? Bueno, hasta ahí la anécdota. Perdón. Casualmente yo estaba llevando las calificaciones al CPD para que se pase al sistema. Y me encuentro con Natalia Greca. Profesor, ¿cómo están las calificaciones? ¿No? Esos tiempos, bueno, entonces yo le digo, mire, aquí está su calificación. Natalia Greca tenía calificación de 96. Y ocurrentemente, con una chica inteligente y ocurrente me dijo, profesor, ¿y no puede poner 100? Profesor, ¿no puede ponerme 100? Como yo soy fácil, le puse 100. ¿Por qué le puse 100? Me acordé que Natalie Gareca se sentaba en la primera fila, presentaba tareas puntualmente y bien realizadas, me cuestionó un examen porque él estaba seguro de sus conocimientos, entonces por eso le puse 100. Así que es una anécdota que a veces la tenemos algunos docentes. Bien, 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 bien. Son las 8 menos 5. Antes de hacer el próximo problema, vamos a tomar un descansito de unos 8 minutos para que se paren, tomen un café, refresco, lo que quieran, y yo también. Nos vemos de 8 minutos.
Hola, buenas, ¿se me escucha? Disculpen. Sí, se escucha. Ah, ya, Sí, vale, se vale. escucha, compañero. Sí, sí, que se me fue el internet por un momento, mil disculpas. Ok, ok, ok. En la figura es un tubo que tiene un estrechamiento en la parte central. El punto A en la parte ancha y el punto B en la parte angosta. La parte ancha está conectada mediante un tubo en forma de U con la parte angosta. Esto también se va a ver en el laboratorio con los simuladores. Bueno, no se puede presenciar, pero es bastante interesante hacerlo con simuladores. Entonces es sencillo calcular, por ejemplo, el área. Hace un momento hemos calculado el área. Si se conoce el diámetro, se puede calcular el área. Si se conoce el diámetro, se puede calcular el área, como hemos hecho anteriormente, o también con el radio. Entonces, se mide el diámetro del punto A y, por supuesto, también el diámetro del punto B, y se puede calcular el área. Se puede calcular el área. Digo, otra vez, se mide el diámetro en el punto B, que es sencillo, ¿no? Se lo mide. También se puede medir la diferencia de alturas entre la parte alta y la parte baja. Se puede medir esta diferencia de alturas. Con un flexómetro es posible medir la diferencia de alturas. Se conoce la densidad del líquido que está circulando, ¿no? Y también la densidad del líquido manométrico. Habrá aquí la densidad del líquido y del líquido manométrico se conoce. Entonces, por eso esos valores se pueden calcular fácilmente y de esa manera se encuentra el valor. Hemos visto que en el problema anterior la presión en la parte ancha es mayor que la presión en la parte angosta. Entonces, como la presión en A es mayor, empuja al líquido manométrico. El líquido manométrico es un líquido que tiene una cierta densidad, digamos, este líquido tiene una densidad, llamaremos ρ1, o no importa, del líquido manométrico. La densidad del líquido manométrico. Y aquí está la densidad del fluido que está circulando. La densidad del fluido. Son dos densidades diferentes. Por supuesto, normalmente la densidad del líquido manométrico es mucho mayor. Entonces, vamos a ver un análisis de presiones aplicando otra vez las ecuaciones de continuidad y las ecuaciones de Bernoulli. Para eso, vamos a fijar un nivel de referencia que sería aquí en este punto. Aquí. Podríamos llamar que este punto sea el punto 1 y este punto aquí que sea el punto 2. Además, el tubo es horizontal.
El tubo es horizontal. Aquí el punto A y el punto B están a la misma altura. Se conoce esta altura H, como digo, cuando circula el fluido, se va a producir el desnivel del líquido manométrico en el tubo en U. Entonces vamos a llamar, y esto se van a acordar, a esta altura, podríamos llamar la altura Y. La altura Y. Ahora, la presión en el punto 1 va a ser la presión en el punto A. La presión en el punto 1 va a ser igual a la presión en el punto A, más la presión hidrostática de esta columna. La presión hidrostática de esta columna. Densidad por gravedad por altura. Eso va a ser. Es decir, a ver, voy a anotarlo aquí. Bueno, esto me ha variado, pero no importa. Vamos a volver a hacerlo. Lo que quería decirles es lo siguiente. Voy a achicarlo un poquito. La presión en el punto 1, aquí que era el punto 1, vamos a hacerlo otra vez. Esta es la horizontal y esta es la altura Y. Esta es la altura Y. Y el punto 1 está aquí en el nivel más bajo del líquido manométrico. Aquí está el punto 1. Y aquí el punto 2. Ahora sí. Y hay campo. La presión en el punto 1 va a ser igual a la presión en A más la presión hidrostática. Esta es la presión en el punto 1. Subíndice es igual a la presión en el punto A existente, como que hemos calculado hace un momento, más la presión hidrostática de esta columna. Densidad por gravedad, A minúscula, por altura. ¿Qué altura? La altura de este líquido, que es Y más H. Y más H. Esa es la presión en el punto 1. La presión en el punto 2, será igual, voy a hacerlo aquí, copiar, pegar. La presión en el punto 2 será igual a la presión en B, que está en la parte angosta, más densidad por gravedad por altura Y, que es este líquido, más la densidad del líquido manométrico. Voy a hacerlo aquí, copiar, pegar. Pero este es el líquido manométrico. Y la altura, esta es H. Bien, esto es.
Entonces, vuelvo a repetir esta explicación porque cuando me baje, las líneas rojas se van a descentrar y lo voy a gozar. Pero estoy marcando con claridad, primero, esta línea del punto A y B, que es una línea horizontal. Horizontal. Esta línea aquí, donde están el punto 1 y 2, que también están en la misma horizontal. El punto 1 y 2 están a la misma altura, por consiguiente la presión es la misma. Entonces, ¿a qué es igual la presión en el punto 1? En el punto 1, estamos viendo, en este punto, será igual a la presión en A, más la presión de esta columna de líquido. En esta columna que estoy indicando aquí en el sector izquierdo, solamente está el líquido que está circulando de densidad ρ. Y la presión hidrostática es densidad por gravedad por altura. La altura será Y más H. Esta altura, del punto A al punto 1, es Y más H. En cambio, en la presión en el punto 2, también será igual a la presión en B, más la presión de esta columna de líquido de altura Y, este celeste. Densidad por gravedad por altura Y. Y la presión hidrostática de esta columna azul del líquido manométrico. Densidad del líquido manométrico por gravedad por altura. Entonces, espero que eso esté claro. Ahora ya en base a esto, lo demás ya es simplemente hacer las operaciones matemáticas. Lo voy a entonces abordar esto para que... dejamos de compartir, volvemos a compartir. Estamos aquí. Bien. Ahora sí, espero que eso esté claro. Ahora ya hacemos el análisis. Donde la presión 1 será igual a la presión 2 porque están a la misma altura. Donde la presión 1 será igual a la presión 2 porque están a la misma altura. Acuérdense de los puntos que estaban. Presión 1 a la presión 2. Simplemente sustituimos. La presión 1, ¿cuál es? Es esta. Esta es la presión 1. Y la presión 2, ¿cuál es? Es esta otra. Es eso. Muy bien. Entonces, simplemente, ahora podemos hacer operaciones. Densidad por gravedad pasa a multiplicar a cada término del paréntesis. Voy a pasar a multiplicar densidad por gravedad a cada término del paréntesis. O sea, estamos haciendo esto. Densidad por gravedad pasa a multiplicar a cada término del paréntesis, ¿no? O sea, haciendo lo contrario de sacar factor común. ¿Qué va a quedar? Va a quedar densidad por gravedad por Y más densidad por gravedad por H. Voy a separar un poquito. Sería eso. Simplemente estoy haciendo la operación matemática. Bueno, ahí. Ahora notamos que hay dos términos semejantes. Hay dos términos semejantes que se pueden simplificar. ¿Cuáles son? Densidad por gravedad por Y. Densidad por gravedad por Y. Como son iguales, se pueden simplificar. Por lo tanto,
desaparecen. Ahora podemos sacar la diferencia de presiones. La diferencia de presiones, que será P sub A menos P sub B. La diferencia de presiones, que va a ser igual a P sub A menos P sub B. Voy a colocarlo aquí. P sub A, P sub B pasa a restar. Presión B estaba sumando en el segundo miembro, pasa a restar en el primer miembro. Y no lo puse. Es eso. Entonces de aquí desaparece. Y este término, densidad por gravedad por altura, que está sumando en el primer miembro, pasa a restar al segundo miembro. Menos. Quedaría eso. Simplemente he despejado la diferencia de presiones. Además, se puede factorizar GH. Se puede factorizar GH. Y quedaría factorizando la densidad del líquido manométrico, queda aquí, y la densidad del fluido que circula queda aquí. Esta es una primera ecuación que nos está mostrando a qué es igual la diferencia de presiones en el medidor de Venturi. Llamaremos la ecuación 1 si quiere. Aquí tengo que simplificar esto. Ya. Esta es una primera ecuación que nos está mostrando la diferencia de presiones en el medidor de Venturi. La diferencia de presiones es igual a la gravedad por la altura y la diferencia de densidades. La diferencia de presiones entre A y B es igual a la gravedad que se conoce, la altura que se puede medir, H, y la diferencia de densidades que se conocen. Densidad ρ del líquido que está circulando, color celeste, y densidad ρ sub m del líquido manométrico, color azul. Esa es una primera ecuación 1. También se aplica la ecuación de Bernoulli a los puntos 1 y 2, o A y B. Puntos A y B. Aquí está la ecuación de Bernoulli, lo voy a copiar, pegar. Ahora, claro que solamente ahora aquí no estamos haciendo 1 y 2. No importa, es A. La velocidad aquí es A. La altura aquí es A. El punto 2 no es el punto 2, es B. La velocidad B. Y la altura B. Eso es. Bien. Vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli a los puntos A y B en el medidor de Venturi. Aquí está A y B. Ahora, si se dan cuenta, para cualquier nivel, cuando están en la horizontal, está aquí el punto A y el punto B, están en la misma horizontal, están a la misma altura.
Por consiguiente, altura A es igual a altura B, para cualquier referencia. Digamos que aquí yo marco H0, que este sea el nivel de altura 0. El nivel de altura 0 de referencia. Entonces, la altura de A es igual a la altura de B. Y H sub A es igual a H sub B, ¿no? Por tanto, aquí la altura cuando es horizontal es la misma. H sub A sería esta altura. H sub B sería esta altura. Cuando es horizontal, las alturas son las mismas. Es decir, aquí tenemos la altura H sub A. Y aquí tenemos la altura H sub B. Es la misma. Por tanto, H sub A es igual a H sub B. Porque están en la misma horizontal. Esto lo voy a abordar entonces para que aquí en la ecuación, ayer me pasé, aquí, donde la altura A es igual a la altura B porque están en la misma horizontal. Por lo tanto, se pueden simplificar. La altura A es igual a la altura B porque están en la misma horizontal y se simplifican porque están en la misma horizontal. Misma horizontal. Por tanto, se van a simplificar. Lo puedo anotar un poquito más pequeño para que aquí se acuerden, se simplifican. Se simplifican. Es decir, este término desaparece y este término desaparece. Y otra vez podemos sacar la diferencia de presiones. La diferencia de presiones sería P sub A menos P sub B, presión A menos presión B. Es decir, presión B estaba sumando en el segundo miembro, pasa a restar al primer miembro. Y lo quitamos de aquí. Un medio de densidad por velocidad está sumando en el primer miembro, pasa aquí a restar al segundo miembro este término. Simplemente estoy despejando la diferencia de presiones. Sería eso. Y factorizamos. Factorizamos un medio de la densidad y vamos a obtener otra ecuación de diferencia de presiones. Aquí quedaría esto. Ya. Vamos a llamar la ecuación 2. Tenemos que la diferencia de presiones entre el punto A y B, la diferencia de presiones entre el punto A y B es igual a un medio de la densidad por la velocidad B al cuadrado menos la velocidad A al cuadrado. Ya tenemos dos ecuaciones. Esta era la primera. Y esta es la segunda.
Y podemos sacar una más. Voy un poquito... Bueno, que está... Ya. Ahora aplicamos la ecuación de continuidad. Aplicando la ecuación de continuidad. ¿Cuál es? Esta. Esta. Área 1 por velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Y despejando otra vez B sub 2. Despejando otra vez la velocidad 2. Tenemos que es igual a ¿qué? Igual. Voy a intentar ponerlo de forma de quebrado de esta manera. Ya. Queda área 1 por velocidad 1 sobre área 2 que está multiplicando en el segundo mínimo pasa a dividir. Esto vamos a sustituir. Bueno, aquí otra, estamos poniendo, sería área A por velocidad A es igual al área B por la velocidad B. Y aquí lo mismo, A, y aquí B. Aquí también B. Entonces vamos a reemplazar esa velocidad aquí en esta ecuación. Voy a colocarlo de esta manera. Sustituyendo en 2. Tenemos aquí la ecuación 2. Esto es. Sustituir en 2. O sea, esto tenemos que sustituir aquí. A ver, vamos a ver si no, cómo queda esto. Ya, eso es. Posiblemente por ustedes sea más fácil hacerlo en su papel, pero eso es. Entonces de aquí se puede despejar o se puede factorizar la velocidad A. Voy a anotarlo. Factorizando velocidad A. Factorizando la velocidad A en esta ecuación.
Ahí vamos a ver cómo sale. Ya. Aquí sacamos el área, no, digo mal, factorizamos velocidad A, sacamos velocidad A. Velocidad A. Quedaría ahí. Entonces de aquí se fue velocidad A. Ahí se me fue todo. No importa. Factorizando la velocidad A, quedaría aquí entonces A sub A al cuadrado, ¿no? Sobre A sub B al cuadrado. Y aquí quedaría 1. Voy a hacerlo directamente. Voy a hacerlo directamente por el tema este de... Necesito un poco más de práctica para esto. Bueno, enseguida lo perseguimos. Aquí quedaría... a ver si es posible hacerlo. No. Otra vez. Ya. Ahora sí. Quedaría aquí lo que les decía, el área A sub A al cuadrado, y aquí el área A sub B al cuadrado, y aquí queda 1. Queda 1. Esa es la ecuación. Aquí lo que me faltaba era que la velocidad es A. La velocidad es A. Velocidad al cuadrado. Bien. De aquí ya es despejar B sub A, y esa es la velocidad. Despejar la velocidad A, y esa es la velocidad de esta ecuación. Vamos a ver si es que es posible hacerlo. Bueno, en realidad esta sería la ecuación 3, pero vamos a ver si podemos mejorar la forma de hacerlo. Este es el área B al cuadrado.
Esto es. Esta es la ecuación la ecuación 3. Le llamamos ecuación 1, era esa. Esta era la segunda. Y esta sería la ecuación 3. Llamaremos 3. Aquí por si acaso, a sub a al cuadrado menos a sub b al cuadrado sobre a sub b al cuadrado. Esta es la ecuación 3. Esta es la ecuación 3. Bueno, entonces hemos demostrado las ecuaciones, 3 ecuaciones para expresar la diferencia de presiones. La diferencia de presiones. Finalmente, igualamos la ecuación 3, puede ser con la ecuación 1. Los primeros miros son iguales, los segundos tienen que serlo. Igualando 1 y 3. Igualando 1 y 3. Es decir, porque los primeros miembros son iguales. Es decir, este término. Hasta ahí. ¿Será igual? A este otro término. ¿Qué es la diferencia de presiones? Bueno, lo voy a aclarar para que no hayan confusiones. Esto. Aquí. Ya. Bien. De aquí finalmente se despeja la velocidad A. De aquí se despeja. Y esa es la fórmula para encontrar la velocidad aplicando el tubo de Venturi. Despejando B sub A. Eso es. Muy bien, despejan y esa es la ecuación de la velocidad. Despejen.
densidad pasa a dividir, A su B pasa a multiplicar, y el otro término pasa a dividir. Y se saca la raíz cuadrada. Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí a su vez está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Será A sub B. Lo demás será una raíz. Una raíz. 2 está dividiendo, pasa a multiplicar. A todo esto. A todo esto. Primero. Aquí sería la densidad que pasa a dividir más esto. La densidad, ¿dónde está? Por este factor. A ver si lo mejoramos. No. Ya. A sub A al cuadrado menos A sub B al cuadrado. Esto es.
Entonces, con esta fórmula se puede encontrar la velocidad de un fluido que está pasando por una tubería con el medidor de Venturi. El área B, el área se calcula, ya. La altura se mide, las densidades se conocen, y eso es. Una pregunta, ingeniero. Dígame. El área B que está multiplicando con la raíz no sería al cuadrado. Claro, pero lo he sacado de la raíz directamente. O sea, área B estaría dentro de la raíz. Lo he sacado directamente para simplificar y que no esté pataleando la fórmula. Tiene razón, es el área del cuadrado, pero lo he sacado de la raíz. Gracias. Bien. Bueno. Entonces, esto le voy a enviar a Marina para que se los pase a ustedes y puedan repasarlo. Y como ven, básicamente hemos aplicado ecuación de continuidad y ecuación de Bernoulli en cada caso. Muy bien, tenemos un tiempo más por lo menos para seguir practicando. El segundo parcial son de estos dos temas, hidrostática e hidrodinámica. Que vayan practicando. Entonces, de momento quedamos aquí. ¿Alguna pregunta? Bueno, no hay preguntas, mejor. Que tengan buen día. Nos vemos el día jueves. Adiós. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias. Que les vaya bien. Que les vaya bien. Estudien. Que les vaya bien. Hasta luego. Hasta el jueves.